Bienvenidos y bienvenidas una vez más a otra clase de teoría de los campos, donde hoy veremos balance de energía electromagnética. El contenido de este video será el siguiente. Haremos una introducción del concepto del sistema no aislado, para así hablar un rato de la conservación de la energía. Luego haremos una introducción sobre el balance de energía electromagnética, para después ir viendo cada uno de los elementos de ese balance, que serán la potencia asociada a presencia de corrientes, es decir, el movimiento de cargas, la energía de los campos eléctricos y magnéticos, el principio de conservación de la energía electromagnética. Veremos e introduciremos el nuevo concepto del vector de Poynting, su flujo y el balance de energía. Luego veremos un balance local de la energía electromagnética, para por último ver el balance de energía para campos armónicos. Comencemos. El primer tema que veremos es el concepto de conservación de la energía y también el concepto del sistema no aislado. Bien, todos recordamos el concepto de que la energía no se crea ni se destruye. Es decir, si tenemos un sistema definido como el celeste en la figura, delimitado por una pared entre el sistema y el medio, que sería el rojo, el medio inmediato, veremos que cualquier variación de la energía acumulada en el sistema va a deberse pura y exclusivamente a una transferencia de energía entre el medio y el sistema, es decir, no existe evidencia alguna, aún físicamente, que se haya encontrado de que la energía pueda ser capaz de crearse o destruirse. Es decir, cualquier variación de energía en el sistema será debida a una transferencia de energía entre el medio del sistema. Básicamente es esta ecuación que es el teorema de la conservación de la energía, que nos dice que cualquier variación de energía en el sistema será debida a la sumatoria de transferencias entre dicho sistema y el medio circundante. Si desglosamos esta ecuación, veremos que el sistema puede acumular energía cinética, puede acumular energía potencial, como la que ya hemos visto, energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica, electrostática, y también puede acumular variación de energía interna, como la vista en termodinámica. Si existe una variación de estos tipos de energía acumuladas en el sistema, se deben pura y exclusivamente a transferencias entre dicho sistema y el medio. Esas transferencias las podemos desglosar de la siguiente manera. La podemos tener a través de un trabajo mecánico realizado sobre el sistema, a través de una transferencia de calor, es decir, energía transferida por diferencia de temperatura, a través de ondas mecánicas, por ejemplo, el sonido, a través de transferencia de masa, como puede ser la convección, el movimiento del aire caliente, el transporte de masa, transporte de energía, o directamente la acumulación de materia en el tanque de nafta, en el tanque de un automóvil. También a través del movimiento de cargas, como es la corriente eléctrica, a través de la energía eléctrica tenemos una transferencia de energía. Y por último, podemos tener una transferencia de energía a través de la radiación electromagnética. Veamos ahora una introducción pura y exclusiva del balance de energía electromagnética. Y veamos dicha ecuación que vimos recién, pero desde un punto de vista pura y exclusivamente electromagnético. En esta gráfica que tenemos, cada vez que hablemos de energía, estaremos hablando de energía electromagnética. Entonces, si yo en un sistema tengo una
acumulación de energía electromagnética, eso será debido a la transferencia de energía hacia el sistema por el límite del mismo, menos la transferencia de energía que se va del sistema. Y a eso le tendremos que sumar la variación de transferencia de energía, ya sea a través de la generación de energía electromagnética desde otro tipo de energía, menos el consumo de energía electromagnética transformada en otro tipo de energía. Como estamos hablando de energía electromagnética, es que se agrega el término es de consumo y de generación de energía electromagnética. Para entendernos mejor, veamos la siguiente situación. Tengamos un volumen dado, separado por una pared con respecto al medio, en donde tenemos elementos de un circuito que nos van a representar todos los términos vistos en la ecuación de balance anterior. Es decir, que veamos cómo vamos a armar de a poco nuestra ecuación de balance de energía electromagnética. En el electromagnetismo es mucho más sencillo, más conveniente hablar de la tasa de transferencia de energía a través del tiempo, es decir, hablar de potencia. Y es muy común en los libros confundir los términos energía y potencia y usarlos de la misma manera. Nosotros vamos a ser bastante cuidadosos con eso y usando los términos correctos cada vez que hablemos de energía o cada vez que hablemos de tasa de variación de energía, es decir, de potencia. Entonces, si nosotros planteamos la ecuación de balance o de conservación de energía electromagnética, tendremos que la generación de energía electromagnética que ocurre en el sistema proveniente de una energía no electromagnética y su tasa va a estar dada por el término de P sub X, que es la que se denomina potencia de las fuerzas exteriores, es decir, la que va a estar simbolizada por las fuerzas electromotrices, ya que las fuerzas electromotrices lo que hacen es aprovechar la energía no electromagnética y transformarla en energía electromagnética. En este caso, obviamente, insisto de vuelta y vuelvo a incurrir en el error de hablar de potencia. Luego tendremos un término que está asociado a la resistencia, que es la potencia de disipación, es decir, la transformación de potencia electromagnética en otro tipo de potencia, es decir, energía térmica a través del I cuadrado R y, por ejemplo, potencia mecánica en el eje de un motor. Luego tendremos la potencia asociada a la acumulación de energía en los campos eléctricos y magnéticos, y la tendremos simbolizada a través de capacitores y bobinas, para luego ver que si este término, si esta contabilidad hasta este momento de los 4 primeros términos no da cero, es decir que hay potencia electromagnética que está entrando, saliendo por las paredes del sistema. Esa potencia, denominada P sub S, será la potencia transferida al o del sistema y estará asociada a lo que vamos a llamar dentro de un rato el vector de Poynting. Toda esa contabilidad me dará igual a 0 y de alguna manera ejemplifica el concepto de lo que está visto acá arriba, que es la ecuación de balance de energía electromagnética. Comencemos a analizar ahora los procesos de conversión de energía, tanto desde otro tipo de energía electromagnética como electromagnética a otro tipo de energía. Es lo que vamos a denominar potencia asociada a la presencia de corrientes o movimiento de cargas. Obviamente ese movimiento de carga va a estar dado dentro de campos eléctricos, para lo cual, si recordamos la fuerza de Lorentz asociada a una carga puntual, veremos que si generamos un desplazamiento virtual de la carga, va a aparecer un diferencial de trabajo que va a ser fuerza por diferencial de longitud, su producto escalar, y veremos que, recordando que la fuerza magnética está en cuadratura con el movimiento,
el único campo que genera trabajo sobre una carga es el campo eléctrico. Ahora bien, si vemos la tasa de variación de ese trabajo con respecto al tiempo, es decir, la potencia, y reordenamos los términos de la ecuación, en este caso Q por E por la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, vemos que nos queda que es el producto escalar del campo por la velocidad de la partícula multiplicada por el valor de la carga de ella misma, obviamente medido en watt. Si expresamos la carga como la densidad volumétrica por unidad multiplicada por un diferencial de volumen o por un delta de volumen, y la densidad volumétrica de carga la multiplicamos por la velocidad, recordamos que tenemos a J, el vector de densidad de corriente, y nos queda que un delta de potencia va a estar expresado como J por E, su producto escalar, por un delta de volumen. Si hacemos tender a cero el volumen y lo hacemos infinitesimal, tendremos la densidad de potencia, que será nuestra P, que nos quedará el producto de J por E. Ahora sí, empezamos a ver cada uno de los términos de la ecuación que habíamos planteado de balance de energía, en donde llamábamos PD a la potencia o densidad de potencia asociada a los procesos disipativos, es decir, lo que nosotros conocemos como ley de Joule. El producto de J por E lo podemos expresar a través de la ley de Ohm como la conductividad por el módulo del campo al cuadrado, o como la densidad de corriente al cuadrado dividido la conductividad. Si ahora esto lo expresamos y extendemos hacia un volumen, por ejemplo un cilindro genérico, tendremos que nos quedarán las integrales de los términos expresados más arriba. De esa manera, si la integral de volumen la expresamos como una integral de línea y una integral de superficie, y los diferenciales obviamente quedarán diferencial de longitud y diferencial de superficie, reordenando nos quedan que E por L es la diferencia de potencial y J por S es la corriente eléctrica, y así tenemos que la potencia disipada en un volumen por efecto Joule nos termina quedando U por I, como ya es conocido por nosotros por electrotecnia. Bueno, veamos ahora la potencia asociada a la presencia de fuerzas exteriores o fuerzas electromotrices. Fíjense, si nosotros tomamos un circuito eléctrico, por ejemplo de corriente continua, y tenemos la zona de la batería o de la fuente de FEN, lo que hemos visto del video de inducción electromagnética cuando vimos el concepto de FEN, tenemos que el movimiento de cargas, la generación del movimiento de cargas debido a una fuerza exterior está expresado a través de este campo eléctrico exterior, E exterior, que dentro de la batería es contrario al campo electrostático. Si nosotros tenemos un movimiento de cargas asociado de esa manera a una densidad de corriente, veremos que ese movimiento es contrario al campo eléctrico, por lo tanto se va a generar un trabajo negativo en ese caso, y es el trabajo necesario para poder generar un movimiento de cargas. Si nosotros tomamos todo el volumen, podemos expresar que la densidad de corriente J en cualquier sector del circuito va a estar definida como la conductividad por la suma de ambos campos eléctricos, el campo electrostático más el campo electromotor. Si hacemos distributiva, tendremos una J va a tener dos componentes, una la producida por el campo electrostático más una J que vamos a llamar J exterior, que va a ser producida por el campo electromotor. Es decir, que nosotros podemos definir en esta ecuación, que es en donde tenemos los dos campos expresados, que sigma por E va a ser la densidad de corriente que va a estar en todo el volumen
menos en el lugar donde haya campos electromotores. Y Jx, o sea, J exterior, va a ser la densidad de corriente en el sector donde haya fuerzas exteriores, es decir, dentro de la batería en este ejemplo. Con lo cual, si nosotros planteamos nuevamente la ley de Joule y vemos la densidad de potencia en watt sobre metro cúbico, vamos a llegar a una definición más amplia incorporando las fuerzas exteriores de lo que es la potencia por presencia de corrientes, en donde vamos a poder expresarla de dos maneras. La manera izquierda, llegamos a esta expresión a partir de reemplazar el campo electrostático por el equivalente de esta ecuación. Entonces nos va a quedar un primer término que va a ser básicamente, como lo visto, la ley de Joule, por un segundo término que nos va a dar la potencia generada por las fuerzas exteriores. Si en lugar de hacer este reemplazo y en lugar de utilizar el concepto de campo electromotor, utilizamos la densidad de corriente producida por fuerzas exteriores y haciendo el reemplazo de J igual a conductividad por el campo electrostático más la densidad de corriente exterior, llegamos a otra forma de poder expresar la densidad de potencia como, nuevamente, la primera parte producida por el efecto Joule, el I cuadrado de R sería más la potencia generada desde otro tipo de energía en electromagnética. Básicamente, si ustedes se fijan, P ahora tiene dos términos y esos dos términos son el ya conocido, la potencia disipada más la potencia producida por las fuerzas exteriores. Es decir, el primer término expresa la densidad de potencia que se está transformando de electromagnética en otro tipo de energía, calor, mecánica, mientras que el segundo término nos habla de otro tipo de energía, electroquímica, por ejemplo, que se está transformando en energía electromagnética. Bien, estas dos maneras de expresar la potencia total por la presencia de corrientes, la densidad de potencia, tiene un sentido que lo vamos a ver en la expresión siguiente, que es cuando tenemos que integrar y ver la potencia total en una región. Para la primera forma de la expresión que teníamos, fíjense que los límites de integración es en todo el volumen. En todo el volumen tenemos a J y vamos a integrar. Y lo que vemos acá es obviamente que hay un signo menos, por lo que hemos hablado del trabajo negativo de las fuerzas exteriores. Mientras que en la segunda forma, el sigma por E al cuadrado, esta expresión se va a utilizar en cualquier región donde no esté las fuerzas exteriores, o sea, no esté la fuente, y el segundo término queda exclusivo, reservado para el lugar donde están las fuerzas exteriores. De tal manera que nuevamente vamos a obtener, y ahora ya en watt, la potencia disipada completa en un volumen dado y la potencia generada, la potencia electromagnética generada dentro de ese volumen. Pasemos ahora a ver la energía acumulada en los campos tanto eléctrico como magnético. Si nosotros recordamos de electrostática, vimos que la energía almacenada en el campo eléctrico estaba dado por la integral de volumen de un medio de epsilon por el módulo del campo al cuadrado. Si nosotros quisiéramos conocer la potencia o la tasa de variación de la energía, deberíamos de derivar con respecto al tiempo la energía, de tal manera que si la energía la vemos como la integral de la densidad de energía e incorporando la derivada temporal dentro de la integral, no va a quedar que dentro de la integral de volumen la derivada parcial de la densidad de energía, un medio epsilon por E al cuadrado con respecto al tiempo. Si nosotros a esto lo expresamos tanto en
el campo eléctrico como en el vector de desplazamiento, nos va a quedar la expresión que la potencia en el campo eléctrico almacenada es la integral de volumen del campo eléctrico por la derivada parcial del vector de desplazamiento con respecto al tiempo. De esta misma manera y análogamente podemos ver la energía o la potencia del campo magnético con una estructura muy similar, partiendo de la energía magnética y haciendo el mismo juego con matemático, llegamos a que la potencia del campo magnético está expresada como la integral de volumen del vector intensidad de campo magnético por la derivada parcial del vector de inducción con respecto al tiempo. Un ejemplo de la interacción de ambos campos desde el punto de vista energético lo podemos ver en el oscilador armónico, en donde se produce la carga y la descarga de un capacitor a través de un inductor, en donde las energías se van transformando en energía eléctrica y energía magnética alternativamente. Bien, veamos ahora si ya estamos en condiciones de armar el principio de conservación de la energía electromagnética. Tomemos nuevamente la ecuación con la cual habíamos originado el estudio y vemos que ya los primeros 4 términos han sido estudiados por nosotros, teniendo que los primeros 2 expresan la potencia transferida hacia y desde el sistema, más que transferida es generada o disipada a través de la integral de volumen del J por E, y el tercer y cuarto término son la potencia electromagnética acumulada, de tal manera que si los reemplazamos en la primera ecuación nos queda esta expresión y nos queda un término adicional que es el que vamos a estudiar ahora, para lo cual vamos a utilizar la ley de Ampère-Maxwell despejando la densidad de corriente de esta manera y vamos a utilizar esta identidad vectorial que nos habla que la divergencia de un producto vectorial de 2 campos o 2 vectores es el segundo vector multiplicado escalarmente con el rotor del primer vector menos el primer vector multiplicado escalarmente por el rotor del segundo vector. Si reemplazamos esto dentro de la ecuación que teníamos, nos queda que J por E lo podemos expresar como, y ya J reemplazado por rotor de H menos la derivada de D con respecto al tiempo, lo podemos expresar de esta manera. Convenientemente nos sirve para ver lo siguiente. Nuevamente expresamos la misma ecuación y usamos ahora la ley de Faraday y reemplazamos al rotor de E por menos la derivada temporal de B con respecto al tiempo. Si hacemos eso, nos queda esta expresión, que la potencia producida por el movimiento de cargas va a ser igual a menos la potencia electromagnética menos la integral de volumen de la divergencia del producto vectorial de ambos campos, del campo eléctrico y del campo magnético. Si utilizamos el teorema de la divergencia, nos va a quedar que P sub S va a quedar definido como la integral de superficie, es decir, el flujo de E vectorial H diferencial de S. A esta potencia, la potencia transferida, se la llama flujo del vector de Poynting, siendo P sub S minúscula el vector de Poynting que indica, es un vector que indica la densidad de potencia transferida a través de una cierta superficie y está medido en watt por metros cuadrados. La expresión completa nos queda de esta manera y ahí tenemos
totalmente deducida la ecuación de balance de energía electromagnética, en donde tenemos un término que es potencia transferida, otro término que es potencia acumulada y otro término que es potencia generada o disipada igual a 0. Es decir, si recuerdo lo que habíamos visto, vamos a tener el primer término que va a ser asociado a la generación y consumo de energía dentro del sistema. Vamos a tener el término celeste, que es el debido a la acumulación de energía dentro del sistema. Y por último, el que acabamos de hallar, el flujo de la potencia transferida a través de las paredes del sistema. Veamos ahora el concepto del flujo del vector de Poynting y el balance de energía desde un punto de vista de contabilización. Bien, hablemos un poco ahora de lo que es el flujo del vector de Poynting y el concepto de balance de energía para un sistema. Si suponemos que la transferencia de energía electromagnética es distinta al cero, o sea que el flujo es no nulo, podemos tener dos alternativas. La primera es que el flujo sea positivo, sea mayor que cero. Eso va a implicar que la acumulación de energía electromagnética en el sistema, la tasa de variación, disculpen, la potencia, más la potencia generada o disipada dentro de ese volumen, eso tiene que ser menor que cero. Es decir, la pérdida de energía electromagnética dentro del sistema se va a transformar en un flujo saliente de energía hacia el exterior. De tal manera que si la tasa de energía transferida es negativa, eso implica que vamos a tener un proceso de absorción del sistema en donde va a haber energía electromagnética que va a entrar al sistema. Veamos ahora la expresión del balance local de energía. Si tomamos nuevamente la última ecuación vista y volvemos a aplicar el teorema de divergencia para el vector de Poynting, nos van a quedar todos los términos integrados en los mismos recintos, con lo cual los integrandos van a ser iguales. De tal manera que nos va a quedar que la divergencia del vector de Poynting más la derivada de la densidad de energía electromagnética con respecto al tiempo, más la potencia, la densidad de potencia producida por las cargas es igual, por el movimiento de cargas, es igual a 0. Esta ecuación se denomina balance local de energía y se puede establecer punto a punto. En el caso particular de que no haya ni energía generada ni disipada dentro de una región, podemos establecer que la divergencia del vector de Poynting es igual a menos la derivada de la energía con respecto al tiempo. Esta ecuación es similar a la ecuación de continuidad que hablaba que la divergencia del vector J era igual a menos la derivada temporal de la densidad volumétrica de carga con respecto al tiempo. Veamos ahora el balance de energía para campos armónicos, que es tema de aplicación muy importante para el electromagnetismo, sobre todo sobre la base de lo que es corriente alterna y onda electromagnética. Recordemos algo que vimos en videos anteriores, que el promedio temporal o el valor medio de una magnitud está definido como la integral en un periodo de la función dividida el mismo periodo. Si esa función no es periódica y es aperiódica, la integral será igual, pero habrá que calcular el límite de cuando t tiende a infinito. Si ahora recordamos el promedio temporal de un producto de dos funciones armónicas, recuerden que se podía demostrar que se puede reemplazar el promedio temporal en lugar de calcular las integrales como un cuarto de
el fasor F por el conjugado de G más el fasor G por el conjugado de F, que es lo mismo que hacer un medio de la parte real de F conjugado G o un medio de la parte real de G por F conjugado. Recordemos también las ecuaciones de Maxwell para campos armónicos expresadas en forma compleja y vayamos a empezar a hacer el estudio de las características energéticas medias. En este caso arrancaremos con la densidad de energía media del campo electromagnético. Si nosotros nos acordamos lo que vimos hace un ratito, la densidad de energía del campo electromagnético está definida como un medio de la sumatoria de la energía eléctrica como epsilon por el E al cuadrado más mu por H al cuadrado. Los promedios temporales de ambos campos al cuadrado están dados por un medio de el fasor por su conjugado en ambos casos. Por lo tanto, el valor medio de la densidad de energía electromagnética va a estar dado por el valor medio de la densidad de energía eléctrica más el valor medio de la densidad de energía magnética, que es lo mismo decir que es un cuarto de epsilon por E, el fasor E por su conjugado, más mu por el fasor H por su conjugado. Si nosotros integramos en una región la densidad de energía media, tendremos la energía media total como suma de la energía del campo eléctrico más la energía del campo magnético, las temporales, los promedios temporales. Hagamos este mismo análisis para la densidad de potencia media. Nosotros vimos recién que la densidad de potencia está definida por el producto escalar de J y E. La densidad de potencia media para campos armónicos va a estar dada por un medio de la parte real de J por el conjugado de E, o lo mismo, es indistinto decir que es un medio de la parte real de E conjugado J. En definitiva, es la parte real de la densidad de potencia compleja, que va a estar definida como un medio de J por E conjugado o E por J conjugado. La potencia compleja es la integral de la densidad de potencia compleja, de tal manera que su promedio temporal es la parte real de la potencia compleja y nos da la potencia activa, que es la que se mide en watt y es la que en teoría de los circuitos o en electrotecnia es la que nosotros denominamos justamente potencia activa. Vamos a ver ahora el valor medio del vector de Poynting. Definimos el vector de Poynting, como recientemente lo hicimos, como el producto vectorial de I y H. El valor medio del vector de Poynting está dado por un medio de la parte real de E vectorial H conjugado o de un medio de la parte real de E conjugado vectorial H, es decir, la parte real del vector de Poynting complejo. Es un medio de E vectorial H conjugado. El flujo medio de potencia va a estar dado por la parte real de el flujo de potencia complejo del vector de Poynting. Veamos ahora entonces el balance medio de energía electromagnética. Si partimos de la identidad usada recientemente para desarrollar el teorema de Poynting y en forma compleja la expresamos, reemplazaremos los vectores de campo eléctrico y campo magnético por los fasores o vectores complejos, valores complejos de E y H. Si recordamos la ley de Faraday expresada en forma compleja, fíjense que acá ya nos aparece el término menos J omega como derivada temporal y expresamos también la ley de Ampère-Maxwell en forma fasorial con esas dos ecuaciones y con la identidad antes vista.
vamos a trabajar un poco. Bien, se me fue un clic. Bien, hagamos que la ecuación de Ampère-Marcury esté conjugada. Si conjugamos a ambos lados de la identidad y recordando que el producto de de un complejo conjugado es el conjugado de cada uno de los términos del producto. Fíjense que el primer término, el conjugado, va a ser sigma menos j omega epsilon. Si lo reemplazamos en la identidad vectorial, nos va a quedar escrito de esta manera, que reacomodado un poquito, nos va a quedar que la divergencia del producto vectorial de h conjugado será menos j omega mu h conjugado menos sigma e conjugado más j omega e conjugado. Si dividimos por 2, una cuestión de conveniencia, y agrupamos el primer y el tercer término de la segunda parte de la identidad, nos va a quedar que un medio de la divergencia de vectorial h conjugado va a ser igual a menos un medio de sigma por el producto escalar de e por e conjugado más un medio de j omega epsilon e conjugado menos mu h conjugado. Fíjense que este último término lo podemos reescribir de la siguiente manera. Si nosotros, para que nos quede convenientemente, estos dos términos dividido por 4. Entonces, si ustedes recuerdan de lo que hemos visto hace un ratito, esta última identidad, vemos que el primer término, el término del lado izquierdo de la igualdad, es el vector complejo de Poynting, cuyo valor, el valor temporal de la densidad disipada por efecto Joule es un medio de sigma por e conjugado, que es lo mismo que sigma la parte real de e por la parte real de e. El valor medio temporal de la densidad de energía eléctrica en este caso, medida en joules sobre metros cúbicos, es epsilon por e conjugado sobre 4, de ahí la necesidad de que apareciera el 4, y lo mismo para la densidad, el valor medio de la densidad de energía magnética. Es decir, básicamente, lo siguiente. Nos queda que la divergencia del vector Poynting complejo va a ser igual a menos el promedio temporal de la potencia más J2 omega, la diferencia de los promedios temporales de la energía eléctrica y magnética. Fíjense que tanto los promedios temporales de P de la energía eléctrica y la energía magnética son números reales, con lo cual la parte real de la divergencia del vector de Poynting complejo va a ser menos el promedio temporal de la densidad de potencia, y la parte imaginaria de la divergencia del vector de Poynting va a ser 2 veces omega por la diferencia entre la energía eléctrica, la densidad de energía eléctrica media temporal menos su símil de energía magnética. Si esta expresión la integramos en un volumen y aplicamos el teorema de Gauss, nos va a quedar que la divergencia, la integral de volumen de esta divergencia queda transformada en un flujo, que nos va a quedar que la parte real de este flujo va a ser menos la integral de volumen del promedio temporal de la potencia, de la densidad de potencia. Como ya habíamos visto, esto es la potencia activa que está presente en el sistema, y la parte imaginaria nos va a dar la potencia reactiva que está presente en el sistema.
Veamos un ejemplo sencillo tomado de electrotecnia. Si nosotros tenemos un sistema formado por una fuente armónica de única frecuencia, que oscila senoidalmente o cosenoidalmente, o sea, en forma armónica, que alimenta un circuito serie de resistencia, capacidad e inductancia. Vamos a aplicar el balance de energía o de potencia para este sistema en forma compleja. Nosotros sabemos que la potencia compleja que entrega la fuente es U por I conjugado. La potencia activa de la resistencia es I cuadrado R, es decir, I por I conjugado por R, mientras que la potencia reactiva va a ser la resta de U al cuadrado sobre XC menos I al cuadrado XL. Es decir, en definitiva es la tensión, el fasor tensión en el capacitor por su conjugado por omega C menos la corriente que circula por su conjugada por omega L. Si nosotros tomamos que el balance de potencia de la fuente tiene que ser igual a la potencia activa más J, la potencia reactiva, y reemplazando, tenemos que U por I conjugado es igual a I cuadrado R más J omega U cuadrado C menos I cuadrado L. Recuerden que el término, este último término, en definitiva, lo que teníamos dentro del paréntesis era la resta de los valores medios de energía. De tal manera que nos quedará U por I menos I cuadrado R menos J2 omega, la diferencia en valores energéticos medios de la potencia del campo electromagnético, igualado a 0. Si esto lo reemplazamos por sus integrales de volumen, fíjense que básicamente lo que obtenemos es el primer término, es la potencia de las fuerzas exteriores, o básicamente lo que entrega la FEM, menos, obviamente en su promedio temporal, menos la disipación, el promedio temporal o la potencia media de disipación, menos la potencia reactiva, igualado a 0. Y obviamente en este sistema está aislado energéticamente porque no hay transferencia a través de las paredes del sistema al exterior. Es interesante ver qué pasa si el mismo sistema lo analizamos pero corriendo las paredes del sistema y dejando afuera la fuente. En este caso tenemos potencia activa, tenemos potencia reactiva, pero nos falta la fuente. La fuente es reemplazada por el flujo del promedio temporal del vector de Poynting. Si nosotros lo reemplazamos nuevamente, fíjense que nos queda que el promedio temporal del flujo del vector de Poynting va a ser igual a lo que ya habíamos visto, es decir, la parte real del flujo del vector de Poynting nos dará la potencia activa, mientras que la parte imaginaria del flujo del vector de Poynting nos va a dar la parte reactiva. Bien, con este ejemplo concluimos el video de balance de energía electromagnética. Muchas gracias y hasta la próxima.